En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos que demuestran la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. En China, Confucio nos narra cómo el rey Yao en el año 2200 a.C. mandó a hacer una estadística agrícola, industrial y comercial. Monumentos prehistóricos cuyas paredes se encontraban grabados toscos, signos que servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. Poco a poco, conforme fue evolucionando la sociedad, estos hechos fueron más frecuentes y menos inciertos. En la Biblia observamos en uno de los libros de Pentateuco, bajo el nombre de Números, censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca en Nínive, en donde se guardaban una recopilación de hechos históricos, religiosos, importantes datos estadísticos sobre producción y cuentas. Grecia tuvo importantes observaciones estadísticas en la distribución de terreno, servicio militar, etc. Sócrates, Heródoto y Aristóteles, a través de sus escritos, incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Los censos se realizaban cada 5 años, y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recursos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano, se hicieron muy pocas operaciones estadísticas, con la notable excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia, compiladas por Pipino el Breve y por Carlomagno en los años 758 y 762, respectivamente. En Francia se realizaron algunos censos parciales de siervos durante el siglo IX. Debido al temor que Enrique VII tenía de peste, en el año 1532 empezaron a registrarse en Inglaterra las defunciones causadas por esta enfermedad. En Francia, más o menos por la misma época de Enrique VII, la ley exigía a los clérigos registrar los bautismos, fallecimientos y matrimonios. Sebastián Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales, que comprendían datos acerca de la organización política, instituciones sociales, comercio y poderío militar de Alemania. Durante un brote de peste que apareció a fines del siglo XVI, el gobierno inglés comenzó a publicar estadísticas semanales de los decesos. Esa costumbre continuó muchos años, y en 1632, los llamados cuentas de mortalidad ya contenían datos sobre los nacimientos y fallecimientos por sexo. Gaspar Newman. Sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad, que hoy utilizan todas las compañías de seguros. Godofredo Archenwald, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó en 1760 la palabra estadística, que extrajo del término italiano statista, estadística. Pierre Simon Laplace publicó un gran tratado, donde no se limita a ocuparse de problemas de probabilidades discretas, que son los que corresponden a los juegos de azar, sino que se encarga también de estudiar problemas de probabilidades continuas. A finales del siglo XIX, Sir Francis Galton introdujo el concepto de correlación, que tiene por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. William Seeley Gossett publica un artículo en el que aporta grandes resultados para el estudio de muestras pequeñas y deduce la distribución de The Student, ya que este era el seudónimo con el que publica dicho artículo. Pero es sin lugar a dudas Ronald Arnold Fisher la figura más influyente de la estadística moderna, pues la situó como una poderosa herramienta para la planeación y análisis de experimentos. Andrew Kolmogorov desarrolló una teoría de la probabilidad totalmente rigurosa, basada en axiomas fundamentales. La construcción axiomática de la teoría de la probabilidad procede de las propiedades fundamentales de la probabilidad, observada en los ejemplos que ilustran las definiciones clásica y frecuentista. Es importante conocer cómo ha surgido la estadística en El Salvador. Desde los primeros años que aparecen las instituciones encargadas de la investigación y generación de la información,
y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. La Dirección General de Estadísticas y Censos nace el 5 de noviembre de 1881, con el nombre de Oficina Central de Estadística, creándose así el organismo que se responsabilizaría a nivel nacional de la investigación y generación de información estadística del país. El primer censo de población se utilizaron tablas que comprendían las cifras de la población clasificadas por sexo, edad, estado civil, nacionalidad, instrucción, profesión, ocupación u oficio, propietarios y no propietarios, domicilio y raza. Para el año 1948 se crea el Departamento Nacional del Censo, el cual tuvo a su cargo el levantamiento del segundo censo de población. El primer censo de vivienda y el primer censo agropecuario en los años 1950. Para ese mismo año, la Organización de Estados Americanos, OEA, apoyó la producción estadística en América, a través del Instituto Interamericano de Estadísticas, IASI. En dichos años surgió el Programa del Censo de las Américas. Como parte del Plan del Censo de las Américas de 1950 y en consideración a la necesidad de contar con estadísticas que reflejan las actividades manufactureras y comerciales del país, se levantó en el año 1952 el primer censo industrial y comercial, con datos referidos al año calendario 1951, el cual fue autorizado por medio del decreto número 716, emitido por la Asamblea Nacional Legislativa el 8 de julio de 1952. El material quedó preparado para el proceso de tabulación. En el transcurso de 1953, habiéndose verificado esta última etapa, la de crítica y la de preparación de los datos publicados durante 1954. No obstante, los resultados provisionales del censo fueron publicados a partir del mes de febrero de 1953 en el Boletín Estadístico, órgano de la Dirección General de Estadística y Censos. Se promulgó el 21 de marzo la Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional aún vigente. En la ley se reconoce que en el país la producción estadística se realiza por diferentes instituciones y que la Dirección General es el ente rector supremo coordinador del Sistema Estadístico Nacional y que además les corresponde en forma específica la investigación de ciertas áreas económicas, demográficas y sociales. Al promulgarse la Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional, se estableció la obligación de levantar cada 10 años los censos de población y vivienda y cada 5 años los censos económicos. En 1956 se realizó el segundo censo industrial y comercial, levantado el año de 1957, con datos referidos al año calendarios de 1956, el cual, para mejor interpretación de los datos, se presentan en 2 volúmenes, uno para la industria y otro para el comercio y servicios. Luego, en 1958, se realizó el levantamiento del segundo censo de café. El primero lo levantó la Compañía Salvadoreña de Café en el año 1940. En 1961, se realizó el segundo censo agropecuario, publicando el primer avance en junio de 1961, en el cual se presentaron cifras provisionales obtenidas por muestreo, que fueron de gran interés y de incalculable ayuda para los consumidores de este tipo de información. Segundo censo de vivienda urbana. Este censo se levantó en la base de Jure, y los resultados fueron bastante satisfactorios, puesto que permitieron hacer reformas sustanciales al Plan General de los Censos. También se levantó el tercer Censo Nacional de Población, en el año 1961, llevándose a cabo un empadronamiento de facto o de hecho. Es decir, que se enumeró a todas las personas que estaban presentes en el territorio nacional la noche del 1 de mayo de 1961. Por consiguiente, se incluyó a todos los habitantes que estaban vivos hasta las 12 de la noche del 1 de mayo, aun cuando hubieran muerto después, y se excluyó a los que nacieron después de esa noche. El total de población empadronada por el tercer censo de 1961 fue de 2.510.984 personas,
de las cuales 1.236.728 eran hombres y 1.274.256 mujeres. El 39% de la población residía en el área urbana nacional y el 61% residía en el área rural. Se levantaron el tercer censo agropecuario, tercer censo nacional de vivienda. Se investigó 2 clases de viviendas particulares y colectivas. La primera incluyó las siguientes clases: casa independiente o privada, apartamento, pieza de mesón y otro. También se levantó en dicho año el cuarto Censo Nacional de Población. Se elaboró un documento con cifras preliminares obtenidas por muestreo, con información previa a los resultados finales. Se contabilizó un total de 3.554.648 personas que habitan el territorio nacional según los resultados del Censo de Población de 1971, de los cuales 1.765.190 fueron hombres y 1.791.458 mujeres, el 49.7% y el 50.3% respectivamente. Del total de población que registró el censo de 1971, el 40% residía en el área urbana nacional y el 60% restante en el área rural. En 1972 se levantó el cuarto censo económico, cuyos resultados constituyen una valiosa fuente de información que permite al gobierno y a otros usuarios conocer la estructura y evolución de los sectores económicos investigados, como base para la adecuada formulación de programas, políticas y estrategias a nivel nacional y sectorial. El empadronamiento en este censo de población se realizó de acuerdo al concepto de jure o derecho, es decir, se enumeraron a las personas según el lugar de residencia habitual. El censo tiene cobertura nacional. Se empadronó mediante visita directa a todas las viviendas en donde se entrevistó a todas las personas residentes tanto en el área urbana como en el área rural del país, registrando además las viviendas y sus características. Realización del sexto censo de población y quinto de vivienda. Con el apoyo de organismos internacionales a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de Japón, CELADE, Buró de Censos de Estados Unidos y el Gobierno de El Salvador, los censos Sexto Censo de Población y Quinto Censo de Vivienda fueron los segundos censos que se realizaron bajo el criterio de jure o derecho,